Un motor potente no sirve de nada con una transmisión mediocre. La potencia sin control es solo ruido, desgaste y números inútiles. La transmisión es la pieza que decide si un coche acelera, sobrevive o fracasa. Cuando es buena, nadie la nota. Cuando es mala, arruina todo. En este video no vamos a hablar de promesas, ni de marketing, ni de cifras infladas. Vamos a hablar de ingeniería real, de transmisiones que demostraron ser rápidas, fiables y decisivas bajo presión. Cajas de cambio que ganaron carreras, soportaron abusos extremos y definieron estándares que la industria aún intenta copiar. Estas no son buenas transmisiones, son las mejores transmisiones jamás fabricadas. Para muchos ingenieros, la perfección tiene 3 letras, PDK. El Porsche Doppelkupplungsgetriebe no es solo un nombre imposible en alemán, es la transmisión que mató al pedal de embrague para los puristas, y lo hizo con argumentos irrefutables. Su historia empieza en los años 80, en Le Mans y el Mundial de Resistencia, cuando Porsche desarrolló el sistema para los prototipos 956 y 962. En 1986, Derek Bell y Hans-Joachim Stack ganaron el campeonato con un 962 equipado con PDK. 2 embragues trabajando en paralelo, uno para marchas impares, otro para pares. Tecnología adelantada a su tiempo, demasiado cara y compleja para la calle, hasta 2008. Ese año, el PDK llegó al 911 carrera y cambió el automovilismo para siempre. Su secreto es simple y brutalmente eficaz, mientras aceleras en tercera, la cuarta ya está preparada. Al cambiar, un embrague se desconecta y el otro entra en acción en milisegundos, sin cortar la potencia. No hay pausa, no hay pérdida, solo empuje continuo. En la calle, es igual de brillante, en modo normal cambia suave, busca eficiencia y es cómodo en el tráfico, en Sport o Sport Plus se vuelve agresivo, mantiene el motor arriba, hace rev matching automático y actúa como un bisturí en pista. Los números lo confirman, cambios de hasta 0,1 segundos, más eficiente que la manual, más rápido en el 0 a 100 y presente en casi toda la gama Porsche. Pero lo más importante no está en las cifras, el PDK demostró que el futuro podía ser más rápido, más eficiente y aún así, emocionante. Fue la transmisión que convenció a los puristas de que rendirse, no siempre es perder. A veces, la mejor ingeniería es la que no notas. La ZF8HP es exactamente eso, la mejor transmisión automática con convertidor de torque jamás creada y el estándar de oro de la industria moderna. Está en todas partes, desde coches de $30,000 hasta $400,000. BMW, Alfa Romeo, Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Rolls-Royce, Ram, Jeep, Maserati. Deportivos, sedanes de lujo y pickups de 3 toneladas usando la misma caja. Y eso no es casualidad, es ingeniería de alto nivel. Lanzada en 2008 en el BMW 760Li, la 8HP redefinió cómo debía funcionar una automática moderna. Usa 4 conjuntos de engranajes planetarios para ofrecer 8 marchas en un conjunto compacto y ligero, apenas 87 kilos, fabricado con aluminio y magnesio. Pero su verdadero cerebro está en el software, la transmisión aprende cómo conduces, anticipa tus decisiones y elige la marcha correcta antes de que tú la pidas. Sus relaciones están perfectamente escalonadas, una primera corta para salir con fuerza y una octava larga para cruceros silenciosos y eficientes. Puede manejar entre 220 y más de 1000 Nm de torque, adaptándose tanto a motores pequeños como a monstruosos V8 sin inmutarse. En la práctica, lo hace todo bien. Es rápida cuando la exiges, suave cuando quieres confort y más eficiente que su predecesora. Los cambios son casi imperceptibles en conducción normal y sorprendentemente rápidos cuando pisas a fondo. Y lo más importante, es fiable. Con millones de unidades producidas, se ha ganado fama de indestructible con mantenimiento básico. La ZF8HP es el héroe anónimo que devolvió a BMW su reputación de máquina de conducir y que hoy vive escondido bajo el túnel de transmisión de los mejores coches del siglo XXI. Cuando alguien dice este coche tiene una automática excelente, lo más probable es que esté hablando de una ZF8HP, aunque no lo sepa. Si hablamos de conexión pura entre hombre y máquina, Honda es la referencia absoluta. Mientras muchas marcas compraban transmisiones a terceros, Honda siempre insistió en diseñar las suyas, con la misma obsesión técnica que dio origen al VTEC. Para ellos, una caja manual no es un simple componente, es un instrumento de precisión. La filosofía es clara, recorridos cortos, resistencia perfecta, ese clic mecánico inconfundible y una geometría pensada para el TOE. Todo debe sentirse natural, inmediato, instintivo. El ejemplo definitivo es el Honda S2000. Su transmisión manual de 6 marchas es considerada por muchos la mejor jamás fabricada.
recorridos ultracortos, relaciones perfectas para un motor que gira a 9000 RPM, palanca montada directamente en la caja y un peso mínimo. El resultado es un tacto quirúrgico, preciso y adictivo, donde cada cambio confirma que todo está exactamente en su lugar. Luego está el NSX original, donde la leyenda se consolida. Ayrton Senna participó directamente en su desarrollo, exigiendo una respuesta más rígida, precisa y coherente con un coche de alto rendimiento. Honda tomó sus críticas en serio y refinó chasis y suspensión hasta lograr un equilibrio único, precisión de coche de carreras con usabilidad real en la calle. Esa filosofía influyó incluso en el desarrollo del McLaren F1, según su propio diseñador, Gordon Murray. Y ese ADN se mantuvo vivo en el Civic Type R. Desde el EK9 hasta el FK8, Honda conservó transmisiones manuales rápidas, resistentes y precisas, capaces de manejar más de 300 caballos sin perder sensibilidad, incluso incorporando rev matching automático sin sacrificar control. Honda demostró que no necesita cilindros de sobra ni cifras exageradas para crear una experiencia superior. Con relaciones bien calculadas, sincronizadores avanzados y una construcción robusta, sus transmisiones permiten que el motor respire, grite y entregue todo sin interferencias. Hoy, cuando las manuales empiezan a desaparecer, estas cajas se han convertido en objetos de culto. Porque los que saben, saben, y no hay número que compre la sensación de meter segunda a 8000 RPM y sentir que la máquina y tú hablan el mismo idioma. En el Rally Dakar, el evento más brutal e injusto del automovilismo, terminar la carrera ya es una victoria. En un lugar donde las máquinas están hechas para morir, la transmisión enfrenta a su peor enemigo, calor extremo, arena infinita y golpes constantes. Y es ahí donde no ganan los deportivos, ganan los tanques industriales. Allison Transmission, fundada en 1915 en Estados Unidos, es el mayor fabricante de transmisiones automáticas para vehículos comerciales y militares. Sus cajas trabajan en camiones de bomberos, autobuses, vehículos militares, y en los camiones más castigados del Dakar. No están ahí por marketing, están ahí porque sobreviven. Los resultados hablan solos. En ediciones recientes del Dakar, la mayoría del top 10 de camiones ha usado transmisiones Allison, con equipos como Iveco dominando la categoría. Los equipos han probado de todo, manuales, secuenciales, automatizadas. Y siempre vuelven a lo mismo. La razón es simple, las condiciones son inhumanas. Camiones de 9 toneladas, motores con más de 2000 Nm de torque saltando dunas gigantes, temperaturas cercanas a los 50 grados y arena entrando en cada rincón. Aquí, una transmisión convencional no dura. Las Allison de la serie 4000 están diseñadas para esto. Su convertidor de torque soporta cargas brutales, multiplica fuerza en arena profunda y absorbe impactos que destruirían una caja manual. El sistema de refrigeración es masivo, pensado para que el fluido no colapse bajo calor extremo. El retardador integrado permite frenar sin castigar los frenos en descensos imposibles. Y su electrónica aprende, se adapta y mantiene potencia constante donde otros sistemas entran en protección. Pero hay algo igual de importante, no hay embrague. El piloto mantiene siempre las dos manos en el volante, puede estabilizar el cuerpo y no pierde momentum en los cambios. En el Dakar, quedar enterrado en arena blanda es perder la carrera. Allison reduce ese riesgo al mínimo. Los propios pilotos lo confirman. Gerard de Rooy, múltiple ganador del Dakar, explicó que tras fallos con otras transmisiones, Allison les dio lo único que importa en el desierto, potencia constante y durabilidad absoluta. Otros campeones coinciden, menos esfuerzo, menos errores, más control. Cuando un camión de 9 toneladas cruza la meta después de 15 días y miles de kilómetros de tortura, gran parte del mérito no está en el motor ni en el piloto. Está en esa caja de cambios que soportó cada impacto, cada grano de arena y cada grado de calor sin rendirse. En el Dakar, una transmisión no solo cambia marchas. Sobrevive. A principios de los años 2000, Volkswagen y BorgWarner lanzaron una tecnología que cambiaría las reglas del juego, la DSG. Por primera vez, la tecnología de doble embrague, antes reservada a prototipos de Fórmula 1 y Le Mans, llegó al coche del ciudadano común. En 2003, el Golf R32 con DSG de 6 velocidades marcó un antes y un después. Los cambios eran casi instantáneos, sin corte de potencia y más rápidos que cualquier conductor humano. De repente, un Volkswagen podía cambiar de marcha más rápido que superdeportivos que costaban varias veces más. Fue el principio del fin de la caja manual como referencia absoluta en rendimiento puro. La magia estaba en el doble embrague, mientras una marcha empuja, la siguiente ya está preparada. El resultado es aceleración constante, mayor eficiencia y cifras que antes parecían imposibles en un coche de calle.
El rendimiento dejó de ser exclusivo de marcas exóticas y se volvió accesible. Con el tiempo llegaron las distintas generaciones. Las primeras DSG de 6 marchas con embragues húmedos demostraron ser rápidas y resistentes. Luego apareció la DSG de 7 marchas con embragues secos, más eficiente pero con problemas de fiabilidad en sus inicios. Volkswagen aprendió a base de errores, actualizaciones y recalls, y las versiones modernas corrigieron esas debilidades con embragues húmedos capaces de soportar enormes cifras de torque. El impacto fue inmediato y global. Porsche perfeccionó el concepto con el PDK. Ferrari abandonó las manuales y adoptó el doble embrague. BMW desarrolló su propio DST. Lamborghini, McLaren y prácticamente toda la industria siguieron el mismo camino. La DSG no solo fue una transmisión exitosa, fue una declaración de guerra tecnológica. Al permitir que los motores turbo se mantuvieran siempre en su rango óptimo, la DSG eliminó el vacío entre marchas y cambió para siempre la forma en que se mide el rendimiento. No fue solo una innovación, fue la chispa que obligó a la industria a evolucionar o quedarse atrás. Algunas transmisiones no solo funcionan bien, se ganan respeto. La G-Track 420G del BMW E46 M3 es una de ellas. Una manual de 6 marchas hecha para un motor que gira a 8000 RPM sin piedad. Recorridos cortos, tacto preciso y una robustez que permite soportar más de 500 caballos con preparación. No fue diseñada para mimar al conductor, sino para seguir el ritmo del S54 sin romperse. Por eso se volvió legendaria. En Estados Unidos, la filosofía fue distinta pero igual de efectiva. Las Tremec T56 y TR6060 son transmisiones hechas para absorber brutalidad. Corvette, Mustang Shelby, Viper. Motores enormes, torque descomunal y cero delicadeza. Aguantan más de 700 caballos de fábrica y piden más. No son suaves ni refinadas. Son martillos y por eso funcionan. Del lado japonés, la fiabilidad alcanza otro nivel con la Aisin A80E, la automática de 8 velocidades usada por Toyota y Lexus. No busca protagonismo, busca durar. Land Cruiser, Lexus LS, Tundra. Cajas capaces de recorrer 500.000 de kilómetros con mantenimiento básico. No emocionan, pero nunca fallan. Y en el mundo real, eso vale oro. Y luego está el caso especial de Ferrari. La transmisión F1 del 360 Modena y del F430 no fue perfecta, ni mucho menos fiable. Pero fue revolucionaria. Levas en el volante, cambios secuenciales y una experiencia que, por primera vez, acercó la Fórmula 1 al conductor común. Tenía defectos, sí. Pero abrió la puerta a todo lo que vino después. Estas transmisiones representan algo más que ingeniería. Representan filosofías distintas, precisión alemana, fuerza bruta americana, fiabilidad japonesa y emoción italiana. No todas fueron perfectas, pero todas dejaron huella. Y en un mundo donde muchas cajas pasan desapercibidas, estas se ganaron un lugar en la historia. Al final del día, una gran transmisión es la que te permite olvidar que existe. No se impone, no interrumpe y no traiciona tu intención, simplemente convierte lo que piensas en movimiento, conectando manos, pies y ruedas como si fueran una sola cosa. Estas cajas de cambio dejan lecciones claras. La fuerza bruta no sirve de nada sin control. Un motor de 1000 caballos es inútil si la transmisión no sabe interpretarlo. La fiabilidad es más valiosa que la velocidad, porque el cambio más rápido del mundo no significa nada si te deja tirado. Para quien ama conducir de verdad, nada de eso se puede reemplazar con eficiencia ni con software, porque en ese milisegundo perfecto, el hombre y la máquina dejan de ser dos cosas distintas y se convierten en una sola intención.